¿Es verdad que el vello se vuelve más grueso si lo afeitas? ¿Los dientes blancos son siempre saludables? Como estos, hay decenas de mitos que se repiten desde hace años. Sin embargo, gracias a la ciencia, la mayoría de ellos han sido descartados. Quédate y descubre 10 mitos que debes dejar de creer. Número 10. Jabón en barra. El jabón en barra no es un agente esterilizante por sí mismo. Su función principal es actuar como un tensioactivo, reduce la tensión superficial del agua, permitiendo que ésta se mezcle mejor con los aceites y la suciedad de tu piel. Al enjuagarte, el agua arrastra las partículas a las que se han adherido los gérmenes. Si el jabón se queda en un charco de agua, se convierte en un caldo de cultivo ideal para microorganismos como bacterias fecales o Staphylococcus, que prosperan en ambientes húmedos. Por ello, usar una jabonera con drenaje es la mejor forma de prevenir la proliferación de gérmenes en la pastilla. Número 9. Grosor del vello al afeitarse. La confusión sobre el grosor del vello surge de la anatomía del pelo. El tallo piloso tiene una forma cónica natural, es más ancho en la base, cerca de la raíz, y más estrecho en la punta. Cuando usas un rastrillo, eliminas esa punta fina, dejando a descubierto la base del tallo, que es más gruesa y está sin desgastar por la fricción de la ropa o el sol. Esta base, al ser más rígida, se siente áspera o gruesa al tacto durante los primeros días de crecimiento. Sin embargo, esto es un fenómeno estrictamente superficial. No hay una señal biológica que viaje desde la piel hasta el folículo piloso para ordenarle que produzca un cabello más grueso. Número 8. El mapa de sabores en la lengua. El mito del mapa de la lengua nació en 1901, cuando el científico alemán David Annig publicó un artículo que fue mal traducido décadas después. Annig notó variaciones en la sensibilidad de ciertas zonas, pero nunca afirmó que solo existieran receptores específicos en lugares concretos. Hoy sabemos que las papilas gustativas, que contienen botones gustativos, están distribuidas por toda la lengua, el paladar blando y la faringe. Aunque algunas zonas pueden tener una respuesta ligeramente más rápida ante un estímulo, todas las áreas son capaces de enviar señales al cerebro para identificar los 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y húmedo. Número 7. Contagio de verrugas por animales. El virus del papiloma humano, VPH, es un grupo de más de 200 virus relacionados, pero son altamente específicos de huésped. Esto significa que los receptores de las células humanas no son compatibles con las cepas virales que afectan a anfibios o mamíferos de otras especies. En el caso de los sapos, la piel rugosa que vemos no son verrugas virales, sino glándulas parotoides que secretan toxinas como defensa. La creencia popular de que los sapos causan verrugas es probablemente un mito que se originó como una advertencia para evitar que los niños manipularan animales que podían ser venenosos o portadores de bacterias. Número 6. Mover los ojos voluntariamente. El estrabismo es un trastorno neuromuscular o sensitivo. Los ojos están controlados por 6 músculos extraoculares que deben trabajar en perfecta sincronía. Cuando un niño pone los ojos viscos a propósito, está utilizando sus músculos rectos internos de forma voluntaria, lo cual es una capacidad normal. Si los ojos se quedaran en esa posición, sería una falla en la función de los músculos o una parálisis de los nervios craneales que los controlan, no un efecto secundario de haber jugado con ellos. El estrabismo real suele requerir tratamiento especializado, como parches o cirugía, dependiendo de la causa subyacente. Número 5. Leer con poca luz. El ojo humano es extremadamente adaptable, pero tiene límites. Al leer con luz tenue, la pupila se dilata al máximo para captar cada fotón disponible, lo que reduce la profundidad de campo y exige un esfuerzo mayor de enfoque. Si bien el esfuerzo constante puede causar una condición llamada astenopía, fatiga ocular, esta es reversible simplemente descansando o aumentando la iluminación. El mito de que te quedarás ciego o que el daño es permanente carece de base científica, ya que los fotorreceptores, conos y bastones, no se queman por falta de luz, sino que simplemente dejan de recibir suficiente información para formar una imagen nítida. Número 4. La salud de los dientes blancos. La industria de la estética dental ha creado una expectativa poco realista sobre el color de los dientes. El esmalte dental es la capa más externa, que es mineralizada y semitransparente. Debajo está la dentina, que tiene un color amarillento natural debido a su composición orgánica y su estructura mineral. A medida que envejecemos, el esmalte se desgasta y se vuelve más fino,
permitiendo que la dentina sea más visible, lo que hace que los dientes se oscurezcan de forma natural. Los tratamientos de blanqueamiento actúan mediante agentes oxidantes que alteran la estructura química de las manchas, pero no hacen que el diente sea más sano, sino simplemente estéticamente diferente. Número 3. Nadar después de comer. Este mito probablemente se basa en la idea de que la digestión pesada roba sangre a los músculos. Aunque es cierto que el flujo sanguíneo aumenta hacia el sistema gastrointestinal tras una comida abundante, el cuerpo humano es un sistema altamente eficiente y tiene mecanismos de reserva para mantener el flujo sanguíneo necesario en el cerebro, el corazón y los músculos esqueléticos simultáneamente. El verdadero riesgo de nadar después de comer no es el corte de digestión, sino realizar ejercicio físico intenso o brusco que pueda causar reflujo, náuseas o fatiga, especialmente en niños que aún no controlan bien sus actividades físicas tras ingerir grandes cantidades de alimentos. Número 2. La radiación de los hornos de microondas. Los hornos de microondas operan mediante radiación no ionizante. A diferencia de la radiación ionizante, como los rayos X o la radiactividad nuclear, la radiación no ionizante no tiene suficiente energía para arrancar electrones de los átomos o romper los enlaces del ADN, que es lo que causa mutaciones cancerígenas. Los microondas simplemente hacen vibrar las moléculas de agua de los alimentos, generando calor por fricción. La estructura molecular de los alimentos no cambia de forma peligrosa. El único riesgo real de un microondas es la quemadura física por el calor del alimento, no por un efecto invisible de la radiación sobre el cuerpo. Número 1. Orinar sobre picaduras de medusa. La orina humana tiene una composición variable, y a menudo, contiene sales y compuestos que pueden alterar el equilibrio osmótico alrededor de la picadura. En el caso de las medusas, sus tentáculos tienen células llamadas nematocistos que disparan minúsculos dardos con veneno al contacto. Cualquier cambio en la presión osmótica o la temperatura, como aplicar orina tibia, puede provocar que los nematocistos que aún no se han disparado lo hagan, inyectando más toxina. El uso de agua dulce también es contraproducente porque puede activar los nematocistos. El agua de mar es el estándar de oro porque es isotónica al entorno de la medusa, evitando que las células del veneno se activen y empeoren la lesión. Espero que de una vez por todas dejemos de creer en estos mitos tan populares. Si te gustó la información, no olvides dejar una manita arriba y suscribirte. Nos vemos a la próxima.